Toda la cirugía, todos los procedimientos quirúrgicos son una agresión al cuerpo, al organismo, rompiendo el equilibrio, la homeostasis que tiene nuestro cuerpo. La cirugía se hace para corregir, para llevar a cabo un tratamiento, también para dar vida, pero todo esto constituye una agresión a nuestro cuerpo. Cuando hablamos de cirugía, miren, la cirugía es tan antigua que nuestro Señor y nuestro Dios sumió a Adán en un sueño profundo y se considera la primera anestesia, el primer anestesiólogo. Y de su costilla sacó a Eva. Ahora, en la modernidad, la anestesia parte desde el 16 de octubre de 1846, cuando por primera vez, después de muchos años de estar practicando cirugías, que se remonta hasta el Paleolítico, donde hay evidencia de que una persona fue amputada una pierna y vivió durante más de 6 meses. No sé cómo lo harían y no sé cómo le fue a esa persona. Pero en 1846 nace la anestesia y fue en Boston, Massachusetts, donde el doctor Morton le administró éter a una persona para hacerle una cirugía. A partir de ahí, la historia de la cirugía cambia. Se divide en antes de la anestesia y después de la anestesia. La cirugía es un evento, una que resulta en ser algo determinado en un lugar específico que se llama quirófano, donde un grupo, un equipo de personas, un equipo de profesionales con alta capacitación y alta eficiencia lleva a lograr, a buscar que los resultados sean lo mejor posible. A cargo de ese equipo quirúrgico, la persona que lidera el equipo es el anestesiólogo. Para mí es un placer estar esta noche aquí. Y la idea de esta información, el objetivo de esta información es mostrarte a ti, a los colegas, a las personas que van a ir a ser llevadas a una cirugía o a las personas en general que pueden lograr una calidad de vida diferente durante y posteriormente a la cirugía, disminuyendo el estrés oxidativo, ese enemigo silencioso de la cirugía. El estrés oxidativo se viene estudiando en gran manera a partir de los años 80, 90. Coincidencialmente, en esta época apareció también los estudios robustos sostenidos de cómo el glutatión, una molécula poco conocida en el mundo de la medicina, en el mundo quirúrgico y en el mundo clínico, puede llevar a mejorar los resultados en la persona que va a cirugía. Mi nombre es Álvaro Luna Borré, soy de profesión médico, anestesiólogo, y ya tengo más de 24 años de estar desarrollando, llevando a cabo día a día anestesias en eventos quirúrgicos y en eventos diagnósticos. Por lo tanto, he tenido la oportunidad de relacionarme con gran cantidad de pacientes, pero también de cirujanos de todas las especialidades, con lo cual he aprendido a observar cómo es el comportamiento en el quirófano, buscando siempre de la mejor manera llevar a ese paciente a que pueda estar lo más tranquilo, lo más adecuado dentro de ese momento a la cirugía. Lo más preocupante para una persona que llega a cirugía es que se enfrenta a un entorno que no conoce, no sabe qué va a pasar con él, nunca ha estado posiblemente en ese sitio. Y peor, si resulta una cirugía de urgencia, cuando de un momento a otro lo sacan de su entorno laboral, social, familiar y llega a un quirófano. Es nuestra labor, es nuestro deber
crear la empatía con esa persona para desarrollar su tranquilidad, para que esa persona transite en ese momento de estrés dentro de la mejor forma posible, pero brindarle también la oportunidad al cirujano para que haga su trabajo lo mejor posible. Somos un equipo de trabajo donde participamos cirujanos, anestesiólogos, enfermeras, instrumentadoras y personal de apoyo, siempre en funcionando como una orquesta, donde cada uno se encarga de una parte específica, pero el anestesiólogo es el que tiene que estar pendiente de que todo fluya de la mejor manera con ese paciente. Algunas personas me dicen, doctor, ¿y usted solamente pone la anestesia? Como si fuera solamente un evento de colocar un medicamento en la vena o en la vía aérea de la persona. El anestesiólogo debe quedarse durante toda la cirugía haciendo que el resultado de esa cirugía y del paciente sea lo mejor posible. Ahora, en el 2020 empecé a tener un llamado a interesarme en la parte nutricional. ¿Por qué? Porque a pesar de tener ya alrededor de 20 años en ese momento de ser anestesiólogo, no tenía claridad sobre cómo la parte metabólica, la parte nutricional es capaz de determinar las consecuencias, el pronóstico y el resultado de un procedimiento quirúrgico. Pero gracias a Dios, en el 2020 conocí una molécula que en mi mente, en mi subconsciente posiblemente existía, pero no tenía claridad sobre cómo esa molécula podía intervenir en la forma de que podíamos tener un resultado con mayor impacto en los pacientes para lograr su calidad de vida. Esa molécula se llama glutatión. Y quiero decirte que tiene que ver con ese equilibrio tan estrecho que debe existir entre los radicales libres y los antioxidantes. Dentro de los antioxidantes, el mayor antioxidante endógeno, es decir, que está en nuestro cuerpo, es el glutatión. Cuando hay un equilibrio entre radicales libres que son necesarios para mantenernos saludables, para combatir la infección, para mejorar la cicatrización, para estimular el sistema inmunológico, ese equilibrio no se debe romper. Pero debido a nuestros hábitos, a nuestra alimentación, la mayor parte de las personas tenemos un exceso de radicales libres, que son sustancias que producen inflamación, que producen daño celular, que producen deterioro de los órganos y menor cantidad de antioxidantes. Por eso, durante la pandemia se recomendaba que tomaras vitamina C, que tomaras vitamina E, que tomaras antioxidantes. Pero muchas personas no sabían de que hay un antioxidante poderoso en cada una de tus células, que es el que se encarga de mantener ese equilibrio para evitar ese estrés oxidativo, ese daño celular. Y esa molécula se llama glutatión. ¿Cuál es la consecuencia del estrés oxidativo? Es decir, el desequilibrio entre radicales libres y antioxidantes. La consecuencia es la inflamación. Y si hay inflamación, hay dolor. Inflamación puede ser la artritis, inflamación puede ser una herida, inflamación puede ser una enfermedad inmunológica. Y esta inflamación y estos radicales libres llevan al daño celular. Y la célula se daña y son más de 3.000 billones de células. Pero cuando se dañan muchas células en una parte específica, en un órgano, el órgano termina alterándose. Inicialmente, la persona no se da cuenta. Por eso la enfermedad no aparece de la noche a la mañana. Ahora, también puede producir este desbalance, un retraso en la cicatrización. Y esta es una de las partes, mira, quiero llamarte la atención en este momento, en estas palabras: inflamación, daño celular y retraso en la cicatrización.
Esto tiene que ver con la cirugía. A mayor inflamación, mayor dolor, mayor sustancias que se liberan y que pueden retrasar la recuperación del paciente, que pueden producir daño en la célula y pueden retrasar la cicatrización, pero también pueden alterar el sistema inmunológico y estos pacientes postoperatorios están propensos a infectarse. La cirugía dispara la cascada inflamatoria. Ya decíamos que es una agresión contra el cuerpo y produce radicales libres. Pero la anestesia, que está hecha para mantener la tranquilidad, quitar el dolor y mantener en las condiciones estables a la persona que tenemos enfrente, no se escapa de producir estrés oxidativo. Y el oxígeno que le suministramos a las personas cuando están en quirófano son productores de radicales superóxidos y de todas estas sustancias reactivas que se llaman radicales libres. El radical libre es una sustancia, una molécula del átomo o un átomo que no tiene tranquilidad, que está estresado, que va de un lado para otro buscando quitarle a otros átomos, creando una reacción en cadena que termina en inflamación. ¿Cuáles son los efectos clínicos? O sea, ¿qué vamos a notar en ese paciente o en esa persona? Mayor dolor, complicaciones, por ejemplo, las infecciones y una recuperación más lenta. Hay estudios que muestran que se produce un mayor estrés si no hay la cantidad de antioxidantes en nuestro cuerpo. Los antioxidantes permanentemente se están usando porque permanentemente se está produciendo radicales libres. Entonces, en este momento, con la dieta que llevamos, con el estilo de vida que llevamos, con las radiaciones, la persona que fuma, la obesidad, va a llevar a que tenga mayor cantidad de inflamación en su cuerpo, es decir, estrés oxidativo. Quiero en este momento hacer una pausa aquí y pedirte que me escribas de qué parte estás conectado el día de hoy. ¿De dónde te conectas? Porque me interesa que este mensaje tú lo puedas duplicar, lo puedas llevar a otras personas. Porque en el 2020, a pesar de ser médico, a pesar de ser especialista, yo no conocía de esto que te estoy hablando. Pero me pareció tan importante conocerlo, estudiarlo, aprenderlo y compartirlo, que por eso estoy hoy aquí. El estrés oxidativo es el daño celular. Y esto lo podemos representar en un tomate, en una manzana. Cuando cortamos y lo dejamos en el ambiente, empieza a deteriorarse. El oxígeno, la inflamación, la liberación de sustancias que empiezan a dañar ese tomate hace que se deteriore. Igual sucede en nuestra célula. Lo que pasa es que no lo vemos. Inicialmente no lo sentimos. Pero esto también pasa durante la cirugía y se puede exacerbar. Entre mayor cantidad de radicales libres o de estrés oxidativo, o que llegue una persona con enfermedades crónicas que se suponen que son deterioradas en un 80 o 90% por el estrés oxidativo, esta persona va a tener una consecuencia menos favorable que la persona que se cuida, que tiene buenos hábitos, que tiene una buena alimentación. Pero eso no es todo. Cuando tenemos en cirugía a una persona, tenemos personas que son más susceptibles, a las cuales tenemos que ponerles más atención. Y esos son los ancianos. Los ancianos, su cuerpo, su organismo, y sobre todo los ancianos que han tenido un estilo de vida eh, muy poco saludable, estas personas llevan en un estrés oxidativo, un daño celular.
son las personas que llegan con hipertensión, con diabetes, con problemas cardíacos, con problemas renales, con obesidad. Los niños pequeños porque todavía no han desarrollado las defensas adecuadas, a pesar que en los niños pequeños hay mayor cantidad de glutatión, si son sanos, que en los ancianos. Personas con enfermedades crónicas y sobre todo personas con enfermedades crónicas descompensadas. No es lo mismo un diabético que venga controlado, que venga con su dieta, que esté en buen peso, que tenga un estilo de vida saludable, al diabético descompensado que no se toma los medicamentos. Esa persona para nosotros implica un mayor riesgo. Los pacientes obesos y los pacientes con síndrome metabólico, y esto cada vez son más frecuentes. Son pacientes que nosotros determinamos como bomba de tiempo, porque en cualquier momento podemos pasar de 0 a 100 km/h en menos de 2 segundos, porque mientras todo está en calma, en el quirófano fluye todo. Conversamos, hablamos, pero cuando llega un momento en que se rompe esa armonía del quirófano, porque sucede algo imprevisto, el estrés en los cirujanos, en los anestesiólogos y en todo el cuerpo quirúrgico va de 0 a 100 en menos de 2 segundos. Los fumadores son personas que tienen una cantidad de antioxidantes mucho menor que las personas que no fuman. Y ustedes lo ven, un fumador se le ve en la piel, se le ve en su cara, en sus dientes, se va deteriorando. Y si eso es por fuera, imagínense cómo está por dentro. Son pacientes que tienen mayor riesgo quirúrgico y mayor riesgo anestésico. ¿Cuáles son los órganos que más se impactan durante una cirugía y una anestesia? El cerebro, el hígado, el riñón, el pulmón, el corazón y los nervios periféricos, o sea, los nervios que hacen que las extremidades funcionen adecuadamente. ¿Qué pasaría si pudiéramos, antes de la cirugía, llevar a que estos órganos estén en las mejores condiciones posibles? ¿Qué pasaría si ese cerebro tiene la cantidad de antioxidantes necesarios para evitar que la inflamación, que la oxidación, que la liberación de radicales libres pueda producir un deterioro cognitivo? Y más si es un anciano. ¿Qué pasaría si ese hígado, que va a ser sometido a medicamentos para el dolor, antiinflamatorio, medicamentos posiblemente para el sangrado, medicamentos anestésicos para lograr la relajación y que esa persona esté en un estado de inconsciencia que le permita no sentir ningún tipo de molestia durante su cirugía? ¿Qué pasa si ese riñón lo fortalecemos antes de llevar a una cirugía? Vamos a tener menos probabilidad de que vayan a ser dañados durante ese estrés oxidativo y durante esa inflamación. Y vamos a lograr que la recuperación de esa persona sea más rápida, más saludable, que tenga menos probabilidad de una infección y que tenga un dolor que sea más fácil controlable. Ahora, tenemos la evidencia de que ese paciente que va a cirugía sin control de su estrés oxidativo, es decir, ese paciente que va complicado con una diabetes, con una hipertensión descontrolada, un obeso, un fumador, esa persona va a tener más complicaciones que la persona que va con su estilo de vida controlado y que si tiene una enfermedad, esa enfermedad está completamente controlada. Pero además, esa persona que llegue con una alimentación adecuada, donde los antioxidantes que consuma cada día tengan un control sobre el estrés oxidativo, intentando tener ese control. Esa persona, esa segunda persona, en su recuperación, va a tener menos dolor, menos infecciones y una evolución mejor. Ahora pregunto, ¿cuál de las dos personas quisieras ser tú? O le pregunto a los colegas, a los médicos, a los cirujanos, a los anestesiólogos,
¿Cómo te gustaría tener un paciente frente a ti? Si pudieras escoger entre un paciente al cual va a estar mejor controlado y que va a llevar a un ámbito quirúrgico con una hemostasia, con una homeostasis adecuada y que su recuperación vaya a ser mejor, ¿qué pasaría si a un paciente que va para una cirugía plástica, por ejemplo, lo preparamos adecuadamente, es decir, prehabilitamos ese paciente para que su resultado sea mejor, para que haya menos posibilidad de una infección, para que haya menos posibilidad de un seroma, para que tolere mejor las prótesis que también aplica para la cirugía ortopedia, por ejemplo? Podríamos tener un menor, una recuperación mucho más rápida, un paciente más contento, un paciente más estable, unos resultados superiores. Cuando nosotros entramos a PubMed y empezamos a investigar si en realidad hay soportes científicos, si hay investigaciones sobre esto de los radicales libres, del estrés oxidativo y de los antioxidantes, encontramos resultados llamativos. Encontramos primero que a partir de los años 80 se viene haciendo investigaciones cada vez más frecuentes sobre radicales libres, sobre antioxidantes y sobre el estrés oxidativo y cómo incide en el resultado postoperatorio e intraoperatorio. Por ejemplo, cuando colocamos estrés oxidativo y anestesia, encontramos 2.449 resultados. No todos son directamente relacionados con anestesia y estrés oxidativo, pero sí una gran mayoría. Y aquí vemos la importancia y cómo se ha despertado en el mundo el interés por cada día controlar el estrés oxidativo en los pacientes que llevamos a cirugía. Incluso cómo las diferentes técnicas de anestesia se pueden estudiar, se han estudiado para saber cuál produce menos estrés oxidativo, si los anestésicos intravenosos o los anestésicos inhalados. Aquí es un reto para mí poder llevar esta información y te quiero explicar por qué. Porque en este momento yo tengo que hacer un balance en cómo entrego la información a las personas que están aquí conectadas. Porque pueden haber anestesiólogos, cirujanos, médicos, pero también pueden haber personas que no son de la rama de la salud y que le interesa que yo le entregue esta información de una manera clara, sencilla, que ellos lo puedan digerir. Pero también requiero hacer un soporte científico para que los científicos, para que los cirujanos, para que los médicos vean de que esto de lo cual estamos hablando, el estrés oxidativo y la cirugía, y cómo al disminuir el estrés oxidativo podemos tener unos resultados satisfactorios, tiene un soporte científico. Ahora, si investigamos estrés oxidativo y cirugía, hay casi 1.000 reportes menos en PubMed. Pero la fecha de inicio también corresponde hacia los años 90. La primera vez que se hizo mención a radical libre fue en 1700. En 1800 ya se habló de estrés oxidativo, pero hacia mediados del siglo XX fue cuando se empezó a estudiar cómo la parte metabólica de estos radicales libres y de estos estrés oxidativos incidía en las personas para producir enfermedades como la diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, el Alzheimer y demás. Y se empezó a revisar cómo los antioxidantes podían lograr rescatar a estas personas y disminuir la posibilidad del daño celular que lleva a la enfermedad. Aquí tenemos otras publicaciones donde dice que el efecto del oxígeno, de la concentración de oxígeno que yo le doy al paciente, va a determinar o va a incidir sobre el resultado en la producción de estrés oxidativo y daño celular. Que entre mayor cantidad de oxígeno le dé yo al paciente, el daño celular va a ser mayor. Por eso en anestesia buscamos crear una concentración de gases donde no haya oxígeno
total, sino que lo mezclamos con aire para buscar la forma de bajar ese estrés oxidativo. Y hay estudios muy grandes, hay estudios de revisión, hay estudios que se han hecho en diferentes bases de datos que determinan esto. Por ejemplo, aquí vemos cómo el incrementar los radicales libres lleva a enfermedades cardiovasculares, sistema inmune, hígado, riñón, y cómo promover el contrarrestar esto puede llevar a que tengamos unos resultados diferentes. Y cómo debemos buscar la forma de encontrar eh, medicamentos que incidan directamente en forma adversa, en forma contraria a la producción de radicales libres. Pero también aquí es interesante ver cómo nosotros, los anestesiólogos, que tenemos el cuidado del paciente, que no solamente es poner una anestesia y ya, sino que tenemos un cuidado del paciente en un amplio rango, desde antes de la anestesia, antes de la cirugía, durante la cirugía y después de la cirugía. Y cómo se han estudiado dentro de los productos que usamos, dentro de los medicamentos, como el Propofol, que es un hipnótico, que es el hipnótico que más se usa en este momento en las salas de cirugía de todo el mundo, es capaz de disminuir la producción de radicales libres. Entonces, la evolución de la medicina y la evolución de la anestesia ha ido en avances a pasos agigantados, buscando cada día hacer que los medicamentos que usamos sean menos lesivos, menos dañinos para esa persona que tenemos en quirófano. Ya que de por hecho la cirugía es agresiva, es dañina, es lesiva. Así busque arreglar un órgano o producir la vida como es una cesárea. Nosotros los cirujanos, anestesiólogos y el equipo quirúrgico estamos acostumbrados a estar en un ambiente como este. Y es un ambiente de alta tecnología, de alta capacitación y de alto profesionalismo. Cada día la ciencia evoluciona más. Aquí tenemos también otros estudios que se han hecho con la N-acetilcisteína. La N-acetilcisteína se viene usando desde hace ya bastante tiempo para llevar a un aumento del glutatión y lograr contrarrestar el daño por esos radicales libres, buscando el equilibrio entre antioxidantes y radicales libres. Los radicales libres, creo que no lo había dicho, pero son necesarios para estimular el sistema inmunológico. Los radicales libres son necesarios para contrarrestar las infecciones. Los radicales libres son necesarios para estimular el crecimiento celular. Pero cuando se salen de control por la mala alimentación, por los malos hábitos, por las dietas que estamos teniendo y sobrepasa a los antioxidantes, entonces ya se vuelve lesivo porque ataca la célula directamente dañando las membranas, incluso dañando el ADN. Y un ADN dañado en una célula va a llevar a una degeneración celular que incluso puede producir un cáncer. Entonces, hay estudios grandes como este de Panacea, donde se ha estudiado la forma de que la N-acetilcisteína contrarreste el daño a nivel de órganos. Por ejemplo, el daño cognitivo, o sea, del sistema nervioso central, de la capacidad de aprendizaje, entre otros, o el daño que se le puede impactar a los niños porque tienen menos capacidad de defensa que los adultos. Aquí vemos otra vez una comparación entre anestesia intravenosa y anestesia general inhalatoria en los pacientes pediátricos y cómo se estudia cuál de los dos es más beneficioso para producir menos daño y menos efectos secundarios. Todo encaminado a que el paciente que pasa por un evento quirúrgico tenga el mejor desenlace posible. Y si podemos contribuir a que ese desenlace sea mejor, ¿estarías dispuesto a hacerlo? Si yo te entrego una herramienta
para que tú puedas decir, se la pueda dar a ese paciente antes de la cirugía y que su sistema de antioxidante sea fortalecido, que sus órganos sean desintoxicados, que sus órganos tengan cada célula la energía necesaria para producir adecuadamente proteínas, energía, neurotransmisores, y de esta manera ese órgano tenga más capacidad de responder ante la agresión quirúrgica y ante la agresión de la anestesia y tener un resultado favorable. ¿Estarías dispuesto a escuchar? ¿Lo tendrías en cuenta? Tú como paciente, ¿te gustaría que cuando vayas a una cirugía tu recuperación sea más rápida? ¿Que te puedas volver nuevamente a desempeñar adecuadamente en tu trabajo, en tu vida familiar, en tu vida social? ¿O prefieres que tu recuperación sea más lenta, dures más tiempo en el hospital, que pueda haber una infección, una complicación y que tu recuperación para volver al trabajo, a tu vida familiar, sea retardada? Tenemos una forma de hacerlo. Tenemos una forma de llevar a que la persona, a que el paciente tenga los mejores resultados durante un procedimiento quirúrgico anestésico. Y ahí el glutatión, esa sustancia que produce nuestro cuerpo en cada una de nuestras células para mantener saludable cada órgano, tiene un factor un factor determinante. Es el líder de la producción de ese bienestar. El glutatión es llamado el antioxidante maestro. ¿Por qué? Porque los otros antioxidantes que conocemos y con los cuales se han hecho muchos estudios para disminuir la producción de radicales libres también en cirugía, como es la vitamina C, depende de la cantidad de glutatión que tenga para que ese efecto sea adecuado. ¿Por qué? El glutatión neutraliza los radicales libres, pero también produce desintoxicación de nuestros órganos y es el nutriente del sistema inmunológico. También el glutatión ayuda a que la recuperación de esa persona sea más rápida. Hay evidencias clínicas, como ya te comenté, como las que te acabo de presentar, donde hay menos complicaciones y recuperación más rápida. Además, junto con la glutatión hay otras estrategias. Hay estrategias nutricionales, de suplementación, protocolo integrativo, de ejercicio antes de la cirugía. Esto se llama prehabilitación. Y aquí me voy a tener un momentico. Mientras tanto, por favor, escribe ahí si tienes preguntas, escribe, por favor, coméntame de lo que te he dicho hasta ahora, qué es lo que más te ha llamado la atención, qué es lo que más ha llegado a ti y que de pronto tú quieras compartir o de pronto puedas querer poner en práctica en ti mismo, en ti misma, o que tú como colega, como profesional de la salud, estés decidido a investigar y a darle a tus pacientes la probabilidad de estar en mejores condiciones. En el 2020, cuando en el 2020 yo tenía un diagnóstico de una colelitiasis. Me habían hecho el diagnóstico en el 2019, eran unos cálculos pequeños en la vesícula, pero como eran pequeños, yo dije, bueno, vamos a ver si se pueden eliminar. Pero en plena pandemia, hacia el mes de junio, julio, me empezó a dar dolores muy fuertes y debí tomar la decisión de operarme. En ese momento, yo ya estaba suplementándome con un precursor de glutatión, del cual te voy a hablar ahora, y me empecé a preparar para la cirugía. 2 meses antes, empecé a aumentar ese precursor de glutatión que estaba tomando para mejorar los niveles de glutatión en mi cuerpo, porque ya tenía el conocimiento de que si mejoraba los niveles de glutatión en mi cuerpo,
el resultado intraoperatorio y postoperatorio de mi cirugía iba a ser mejor. En octubre, primero, el 4 de octubre, me llevaron a cirugía, me practicaron una cirugía vesícula por laparoscopia con una evolución intraoperatoria, pienso que bien, estaba anestesiado completo, pero pienso que bien porque mi despertar fue tranquilo, un despertar que yo me sentí tan bien que yo sinceramente dije, yo quiero que cada uno de mis pacientes tengan la experiencia de despertarse como yo. El control del dolor fue muy fácil. Al día siguiente, en horas de la noche, ya yo estaba sentado junto al computador en un Zoom como el que estoy haciendo ahora, después de haber estado el día anterior en una cirugía de vesícula. Y la evolución fue sin ningún tipo de complicaciones. Si yo sé esto y yo soy anestesiólogo y yo soy profesional de la salud, ¿crees tú que yo me puedo quedar callado y no compartir esta información? Para que tú o un paciente o un familiar tuyo o un colega vea los beneficios que le puede brindar a sus pacientes. La cirugía evolucionó muchísimo, muchísimo. Aquí tenemos una cirugía, se están operando las cuerdas vocales de un paciente, el doctor Jean-Pierre Certain. Es un médico con el cual vengo trabajando desde el 2017. Es laringólogo, otorrino especializado en laringología. Y ese día estábamos operando un paciente con un láser. Este es un láser con que se estaba operando de las cuerdas vocales. Ese es el quirófano. Vemos un quirófano de alta tecnología. Vemos todo lo necesario para dar un buen ambiente y una seguridad al paciente, que es lo más importante, con una buena máquina de anestesia, con todos los servicios y todos los requerimientos que ese paciente ameritaba. ¿Cómo podemos hacer para mejorar los niveles de glutatión en una persona y lograr los beneficios dentro de la cirugía y después de la cirugía? Que se vaya más rápido a su casa, que su dolor sea menor y sea más fácilmente controlado, que su recuperación sea más rápida, que tengan menos probabilidad de desarrollar una cirugía, una infección, perdón. Hay dos formas importantes que se han estudiado, que se han investigado. Una es el NAT, N-acetilcisteína. Es un medicamento, es un químico, es un fármaco, tiene contraindicaciones, tiene efectos secundarios y tiene dosis de las cuales no se pueden pasar más allá, porque producen efectos secundarios muy importantes. Pero también tenemos una opción natural, la opción más natural que tú puedes hacer para lograr los mismos resultados. Y eso es mediante darle al paciente cisteína bioactiva consolidada, Inmunocal. Inmunocal es un alimento natural que fue desarrollado en la Universidad de McGill en Montreal, Canadá, hace más de 47 años. El doctor Gustavo Bonus, un cirujano italiano que después de la Segunda Guerra Mundial migró a Estados Unidos y allá en Estados Unidos empezó a investigar porque él le llamaba la atención lo siguiente. ¿Por qué si él lleva a cirugía a dos personas diferentes, la misma cirugía, el mismo cirujano, porque una evolucionaba mejor y se iba más rápido a su casa y la otra se complicaba? Y él tenía eso en su mente y empezó a investigar y empezó a buscar y él pensaba que la parte nutricional tenía que ver, que cómo estuviera esa persona nutricionalmente por dentro tenía que ver con el resultado de la cirugía. Pero también pensó que la parte inmunológica tenía mucho que ver, pero como él era cirujano, buscó asociarse con una persona que es la doctora Patricia Conchave, inmunóloga
de Inglaterra, de la primera inmunóloga del mundo. Entre ellos dos, la doctora Patricia Conchavi y el doctor Gustavo Bons, encontraron cómo aumentar los niveles de glutatión en el ser humano para mejorar su calidad de vida y para lograr que ese estrés oxidativo se contrarrestara y pudiera evolucionar de una mejor forma, tanto para cirugía como para los pacientes que tienen una enfermedad. Pero lo más importante, para prevenir, para mantenerse saludable, para mantenerse con bienestar, para mantenerse con un envejecimiento mejor, un envejecimiento saludable. Y encontraron que esa molécula que aumentaba el glutatión era la cisteína, un aminoácido, y desarrollaron mediante una técnica especial, inmunocal. Inmunocal es el alimento natural, el alimento más natural que tú puedas consumir, con el cual puedes tú desarrollar, hacer que tu cuerpo logre tener los niveles de glutatión óptimos y contrarrestar los radicales libres y contrarrestar el estrés oxidativo y mejorar tu calidad de vida. El glutatión, esa palabra que yo no conocía en el 2020 y que me llamó tanto la atención porque yo me pregunté, ¿por qué si yo soy médico y yo quiero brindarle lo mejor a mis pacientes y estudié para hacer que mis pacientes estuvieran mejor? ¿Por qué yo no conocía esto? Y el glutatión se forma en nuestro cuerpo. Yo te dije, es el antioxidante que se produce en nuestro cuerpo, pero necesita tres cosas para producirlo. Tres aminoácidos: glicina, glutamato y cisteína. Los tres están en los alimentos, en las verduras, en la leche, en la carne, en los huevos, en todas partes. Pero ¿qué pasa? La cisteína es sensible al calor. Y yo no sé si tú te comes los huevos crudos. Yo no sé si tú comes la carne cruda o tomas leche bronca, creo que le dicen en México, o sea, leche sin pasteurizar y sin hervir. Porque cuando tú coges un alimento y lo pasas al calor, ese alimento se queda sin cisteína. Y por eso los niveles de glutatión en nuestro cuerpo empiezan a bajar. Y después de los 30, 40 años, los niveles son muy bajitos y por eso las personas empiezan a quejarse de los achaques y demás. Y dicen, esa es la vejez. Pero hay personas de 80 años que no se quejan de nada. Entonces, esta cisteína fue la que el doctor Gustavo Bonus y la doctora Patricia Conchave descubrieron y llegaron a lograr extraerla en frío para producir inmunocal. Y de esta manera, tomando inmunocal, tú mantienes tus niveles de glutatión óptimos para que tu sistema inmunológico se nutra adecuadamente y funcione de la mejor manera, para que desintoxique las células, para que le dé energía a cada célula, incluyendo el cerebro, y para que haga el efecto contra los radicales libres. Y aquí te voy a leer algo textualmente porque pienso que es muy importante. A mí me parece muy importante y quiero compartirlo contigo. El doctor Luc Montagnier fue premio Nobel en el 2008 porque descubrió el virus del SIDA. Y él estudió inmunocal en Francia, en el Instituto Pasteur. Y él decía lo siguiente: el glutatión es de gran importancia en la actividad antioxidante celular e inmunocal. Funciona como un sistema de administración de cisteína que puede mejorar la síntesis de glutatión. Y si mejoramos la síntesis de glutatión, disminuimos los radicales libres. Y si no lo disminuimos, optimizamos los radicales libres. Y si optimizamos los radicales libres, disminuimos el estrés oxidativo. Y si disminuimos el estrés oxidativo, mejoramos el pronóstico del paciente que va a cirugía, mejoramos su recuperación, la cicatrización, disminuimos el dolor. Inmunocal no es cualquier alimento natural, como yo pensaba.
Inmunocal tiene más de 85 estudios propios en la parte de prehabilitación, en la parte de que funciona mejorando el sistema inmunológico en los pacientes con SIDA, en la parte de que mejora las enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, el Alzheimer. Ha demostrado científicamente que aumenta los niveles de glutatión. Tiene 23 estudios de referencia, más de 400 artículos escritos. Esto se lo estoy diciendo más que todo al personal de salud, a los profesionales, porque para nosotros es muy importante verificar la ciencia que hay detrás de un producto. Y este es un alimento, es el alimento más natural que puedes consumir. Mira, lo pueden tomar los deportistas porque aunque mejora su desempeño físico, no tiene ninguna sustancia que produzca doping. Por eso tiene este sello. Y aparece en los libros de referencia médica, es decir, en el Vademecum, tanto de Canadá y Estados Unidos. Y en el de Estados Unidos dice que Inmunocal, según la FDA, tiene clasificación GRAS, es decir, que no produce ninguna alteración en nuestro cuerpo. Quiero decirte que Inmunocal es el alimento más natural que en este momento tú puedas consumir para mejorar tu calidad de vida, para prevenir la enfermedad, pero también si vas para una cirugía, para que tus resultados sean mucho mejor. Inmunocal lo encontramos en 3 presentaciones. En este momento te voy a mostrar 2 importantes. Uno, Inmunocal Esencial, el azul, fue el que desarrolló en 1900, hace más de 47 años el doctor Gustavo Bono y la doctora Patricia Conchávez. Luego vino otro inmunólogo, el doctor Woodruff, alemán, y contribuyó para desarrollar Inmunocal Platinum. Ambos favorecen a controlar la inflamación, ambos nutren el sistema inmunológico. El Inmunocal Platinum, además de eso, mejora la parte cognitiva y mejora la función muscular porque tiene creatina, además de cisteína bioactiva consolidada. ¿Qué significa cisteína bioactiva consolidada? Tu cuerpo la puede consumir, la puede digerir en menos de 20 minutos, se absorbe, se digiere adecuadamente y es el aminoácido con mayor poder biológico que hay. Es decir, que llega en mayor cantidad al sitio de acción, es decir, a la célula para producir glutatión. Este sello dice que es calidad kosher. Y si es calidad kosher, es natural, es orgánico y no tiene ninguna sustancia que pueda producirle daño a tu cuerpo. Tú le negarías o tú te negarías la oportunidad de consumir este alimento para lograr que los resultados de tu cirugía sean mejor, para lograr que la anestesia tenga menos efecto perjudicial en ti, para lograr que tu recuperación sea más rápida, para que te vayas a laborar, a trabajar, a vacacionar, a vivir con tu familia lo más pronto posible y en las mejores condiciones. A nosotros como médicos, como profesionales de la salud, tenemos que saber de dónde vienen las cosas. Inmunocal viene del laboratorio donde se desarrolló hace más de 47 años y tiene más de eso en investigación, como unos 20 años de investigación. Pero quiero decirte que hace más de 27 años, Inmunocal se determinó que debía ser llevado a todo el mundo, que todo el mundo tuviera la probabilidad o la posibilidad de mejorar su calidad de vida. Para eso se creó Inmunotech. Inmunotech es la empresa que produce Inmunocal en este momento y que es la empresa que comercializa este producto en más de 18 países. Pero quiero decirte que Inmunocal se consume en mucho más que eso. En este momento está en 18 países. Lo dirige nuestro CEO, el, la persona que gerencia toda la parte de Inmunotech, el encargado de tener la visión de llevar esto al mundo. Y él se llama Mauricio Domenzain. Y quiero leerte también esta frase de Mauricio Domenzain porque yo me integro con esa frase. Nuestro propósito es compartir felicidad, integridad, ciencia, celebración y familia. Yo vibro con esa frase. Estoy de acuerdo con Mauricio Domenzain porque mi propósito también es llevar bienestar, no solamente salud,
porque la salud sin bienestar no es completa. Por eso yo hago parte de Inmunotech, porque es la forma en que yo le puedo brindar no solamente a mis pacientes, sino a muchas personas en el mundo una forma de estar feliz y de tener bienestar. ¿Qué mejor que nuestra familia sea una familia que viva feliz, una familia longeva, una familia con bienestar, una familia donde la enfermedad brille por su ausencia? La cirugía salva, pero el estrés oxidativo roba la victoria. Hay que controlar ese estrés oxidativo y tenemos una manera sencilla, natural y fácil de hacerlo. Hay que mejorar los antioxidantes y esto debemos contemplarlo en los protocolos perioperatorios. Es importante que le brindemos esta oportunidad al paciente. El paciente decide si la toma o no. Pero si yo le muestro que tomando Inmunocal, que es un alimento natural, puede lograr mejorar sus resultados, su recuperación y menos dolor, ¿qué escogerías tú como paciente? Estamos innovando en cirugía y en anestesia, no solamente en equipos, no solamente en la capacitación del personal, no solamente en el aprendizaje, sino poner a disposición de nuestros pacientes las mejores herramientas para que su cirugía sea segura y su recuperación mucho más rápida. Yo me llamo Álvaro Luna y para mí vivir mejor es tu decisión. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario, algo que quieran aportar, por favor? Es con mucho cariño, es con mucho cariño. Es una forma de contribuir a ustedes, para que puedan llevar también un mensaje poderoso, con convicción y decisión. Y a los colegas, darle las herramientas para que le puedan brindar la mejor calidad